Sea el Señor, su palabra sea de edificación para todos nosotros en esta hora. Quiero hablarles un poquito acerca de uno de los patriarcas de la Biblia, un hombre célebre por haber construido un arca donde se salvó él, salvó a su familia y salvó a sus animales. Yo no sé cuántos han examinado la historia de Noé con detención. Muchas personas no se dan el tiempo de leer con profundidad lo que la palabra del Señor nos habla, y muchas veces nos quedamos con lo más visible, lo más superficial de la historia, y no nos damos cuenta lo que hay detrás de ella, ¿verdad? Pero confiemos en que el Señor pueda hablarnos también en esta hora, que podamos darnos un tiempo también para oír lo que el Señor tiene que decirnos y no conformarnos solo con saber lo esencial, no decir yo sé que Noé construyó un arca según Dios le mandó y que después vino el diluvio y todo lo demás. Pero la realidad de todo es que en la historia de Noé existen varios elementos que nos demuestran cómo nosotros podemos conducir una vida cristiana victoriosa, creciente. Y eso es lo que debería interesarnos por sobre el conocimiento de la historia en sí. ¿Cuál es la razón por la cual Dios preservó esta historia, esta palabra allí en la Santa Escritura? Debido a que el tiempo que compartimos es limitado, no vamos a leer los capítulos que narran la historia de Noé, que son los capítulos que van desde el 6 al 9 del libro de Génesis, sino que usaremos los versículos claves que nos mostrarán, nos revelarán el mensaje que Dios tiene para usted y para mí el día de hoy. Pero si aún no han leído usted la historia completa de Noé, yo les recomiendo que no se conformen con el conocimiento básico, sino que la lea por completo en su tiempo de meditación, en su tiempo de estudio de la palabra del Señor. Cuando leemos el principio del capítulo 6 de Génesis, no es difícil llegar a la conclusión que las condiciones en las que se encontraba el mundo en los días de Noé no eran muy diferentes a las condiciones en las que se encuentra el mundo el día de hoy. El principio del capítulo 6 de Génesis nos enseña claramente que el hombre de ese entonces, al igual que el hombre de hoy en día, se había rebelado contra Dios, se había vuelto en contra de Dios y le había dado la espalda a Dios. En vez de darle el lugar, en vez de darle la honra que Dios se merece, se habían apartado de él y de sus mandamientos. Y dice el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis, que la maldad que existía en la tierra era tan grande que llega el momento y se arrepintió Dios, escúchalo bien, se arrepintió Dios de haber hecho hombre la tierra y le dolió en su corazón. Pero de todas las personas en el mundo que habían fracasado moral y espiritualmente, Dios encontró a una persona que le amaba y le honraba. Dios encontró a Noé. Fíjese bien en lo que encontramos allí en el verso 8, cuando habla acerca de Noé, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es en ese pequeño versículo en que encontramos lo esencial para nuestro caminar cristiano. Digo esto porque la realidad de todo es que en este mundo en que vivimos es bien fácil perder la esperanza. Es bien fácil frustrarse, desanimarse. Entre las presiones sociales y las políticas establecidas por el hombre que completamente desafían y deliberadamente van en contra de la voluntad de Dios, en ocasiones no es difícil entonces caer o ceder a la corriente de maldad que está corriendo por el mundo. Es fácil que nos rindamos a las presiones que ejerce el mundo en nuestra vida. Pero como hemos dicho
en algún momento en los estudios, en los mensajes, los cristianos nunca podemos permitir que las circunstancias que nos rodean o la presión política, presión social, nos desvíen jamás, jamás del camino de Dios. Allí en Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta sociedad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y la gran pregunta que surge es, ¿y cómo podemos evitar no desviarnos? ¿Cómo podemos evitar no descarriarnos? Siendo que la corriente del mundo es tan fuerte, la corriente de pecado es tan grande, ¿cómo puedo evitar no caer? Y la respuesta a esta pregunta es fácilmente encontrada cuando analizamos las cualidades que tenía Noé, aquel hombre que no sucumbió, a pesar de que la sociedad en la cual él vivía estaba completamente desorientada, caída, derrumbada espiritual y moralmente. Examinemos las cualidades que demostró Noé, las cuales causaron que este simple hombre hallara gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. La primera cualidad que Noé demostró es que era un hombre justo, un hombre recto. Y esto es algo que vemos claramente de allí en Génesis capítulo 6, verso 9, cuando dice, estas son las generaciones de Noé. Y luego dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué significa que un hombre sea justo? Hay una pequeña frase que define la característica principal de un hombre justo, de una mujer justa. La frase dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Noé no solamente creyó en Dios, él caminó con Dios. Esa es la diferencia. Porque hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero están caminando con Dios, están siguiendo a Dios. No basta solamente creer, hay que seguir a Dios, hay que caminar con Dios. Y eso fue lo que hizo Noé. Él caminó con Dios, él dejó su vida al gobierno de Dios, él se rindió a la voluntad de Dios, que Dios estaba presente en su día a día, en todo lo que hacía. Dios estaba presente, por eso dice que este camino de la vida lo compartió con Dios, él caminó con Dios. Hermanos, esto mismo es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios quiere de ti. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si queremos hallar gracia a los ojos de nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer es buscarle a Él de corazón, seguirle a Él, separándonos de las cosas de este mundo. El primer paso a dar para ser hombres justos es caminar con Dios, es encomendarnos a Él en todo lo que hacemos, es entregarnos a Él con todo lo que tenemos. Esto quiere decir que no importa la circunstancia, que no importa la situación, Dios tiene que ocupar siempre el primer lugar de nuestra vida. Él tiene que ser el primero. Desde el momento que Dios queda relegado a un segundo o a un tercer lugar, pierde su señorío sobre nosotros y no podemos practicar la justicia. Si mi voluntad prevalece a la de Dios, entonces yo no puedo practicar la justicia que es aceptable ante Dios. Por lo tanto, si de verdad queremos caminar con Dios, en muchas ocasiones nos vamos a ver en circunstancias en que vamos a tener que negarnos a nosotros, ¿verdad? Al igual que hicieron los discípulos de Jesús. Ellos dejaron todo lo que tenían para seguir a Cristo. Ellos tomaron su cruz. Ellos se negaron a sí mismos. Esa es la demanda del Evangelio,
Eso es lo que nos pide Jesucristo para seguirle a Él. Nosotros tenemos que sujetarnos, tenemos que mantenernos bajo lo que Él dictamina, lo que Él quiere para nosotros. ¿Ah? Ahora, esto es radicalmente diferente a lo que enseña el mundo, a lo que propone el mundo. ¿El mundo qué propone? Propone holgura, prosperidad, placer, ¿no es cierto? Pone al hombre en el centro de todo. Entonces, ¿por qué tenemos que negarnos a nosotros mismos? No es un tema que el mundo quiera discutir. ¿Ah? Pero el Señor sí nos habla de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Para poder someter a Dios los deseos de la carne, el deseo desordenado, el placer en muchas ocasiones nos desvía, nos descarría de los caminos de Dios y produce que la ira de Dios también se encienda, porque Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo y no tolera el pecado. No queremos que Dios se enoje contra nosotros, ¿verdad? Salmos 106, 13 en adelante sobre el pueblo judío dice lo siguiente. Dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron. Más, escúchelo bien, más envió mortandad sobre ellos. Aplicar nuestra propia justicia, hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra medida, produce que tropecemos con cosas que nos causan dolor, sufrimiento, tristeza y en muchas ocasiones confusión. Ahora bien, antes de proceder, deseo que quede bien claro que Dios no es Dios de confusión. Primera de Corintios 14:33, San Pablo dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La palabra de Dios es constante y perfecta en todo sentido. En la palabra de Dios no hay contradicciones, no hay errores. Dios no se confunde a causa o causa confusión. Pero en muchas ocasiones el pueblo tropieza con cosas que nos hacen dudar de nosotros mismos y hasta podemos llegar a dudar de la propia existencia de Dios. Que Dios nos libre, hermanos. En muchas ocasiones hasta llegamos a pensar que quizás Dios ya se olvidó de nosotros. Y una vez que esto sucede, entonces nos rendimos a la tentación, caemos nuevamente en una vida de pecado. Eso no puede ser. Una vez que esto sucede, dejamos de caminar con Dios y nos volvemos a los caminos que conducen a la perdición. Dios nos libre. Nos desviamos del camino estrecho y nos encontramos en el camino ancho que solo conduce a los brazos del enemigo. Mateo 7:14 lo dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pocos. Y estoy seguro que todo lo que les he dicho hasta ahora son cosas que todos conocían. También estoy seguro que muchos ya se deben estar preguntando cómo podemos mantenernos justos. La respuesta a esta pregunta es fácil de encontrar en la Escritura. Cuando leemos lo acontecido en el tiempo de Noé, vemos que Dios le dio una misión a cumplir. Dios le instruyó a que construyera un arca porque él iba a destruir todo lo que habitaba en la tierra con un diluvio. Ahora preguntémonos, ¿qué hizo Noé? Noé no titubeó, él no dudó. Y esta es la segunda cualidad de Noé. Él estaba atento a la voz de Dios. Y esto es algo imprescindible en la vida de todo cristiano. Tenemos que escuchar y no simplemente oír lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de los estudios de su palabra, a través de las prédicas cristianas que se nos van presentando. Si no estamos prestando atención a lo que Dios nos dice y advierte a través de los estudios, de las prédicas y todo lo demás, entonces no recibiremos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y si no estamos dispuestos a escuchar y a obedecer, entonces no seremos hallados justos en los ojos de Dios. Sin embargo, cuando estamos atentos a la voz de Dios, cuando somos obedientes, cuando estamos dispuestos a caminar con Dios, entonces Dios se glorifica en nuestras vidas. Gloria al Señor. Estimados,
El hombre justo sabe exactamente lo que debe hacer y, más importante aún, lo que tiene que hacer. El justo no duda de la voluntad de Dios. El justo no cuestiona lo que Dios ha mandado. Hace un tiempo atrás leí una ilustración que sirve para mejor ilustrarles el punto que deseo hacer. Resulta que había un cristiano que diariamente oraba a Dios pidiéndole que le revelara su voluntad en su vida y que le guiara a quien debía evangelizar. Después de unos días de oración, este hombre se subió en el autobús, como acostumbraba hacer para ir al trabajo, pero ese día el bus estaba vacío, solo él y el chofer lo ocupaban. Y después de varios minutos de viaje, el bus hizo una parada y se subió un hombre y se sentó en el asiento al lado del cristiano. Y de pronto comenzó a gemir y comenzó a llorar. Y entre lágrimas ese hombre decía: mi sufrimiento es tan grande. ¿Cómo puedo recibir la paz? Necesito de Dios, pero Él no me escucha. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Se decía a sí mismo. Entonces el cristiano calmadamente cerró sus ojos y comenzó a orar diciendo: Señor, ¿qué debo hacer? Envíame una señal. ¿A quién debo evangelizar? Envíame una señal. Hermanos, no es así. ¿Se pueden imaginar lo que hubiese sucedido si Noé hubiera hecho lo mismo que este hombre? Pero no fue así. Génesis 6:22 dice allí que Noé, acerca de Noé dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que tenemos aquí también de paso una tercera cualidad muy importante de por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y es que era un hombre obediente. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, todavía no había comenzado a llover. Imagínense cómo le parecería esto al mundo que lo rodeaba. Estoy completamente seguro que los que estaban viendo lo que Noé estaba haciendo lo consideraban un loco. Estoy seguro que Noé fue juzgado, fue criticado y maldecido por esa generación perversa, pero a Noé no le importó nada de esto. Noé se mantuvo fiel, se mantuvo obediente a lo que Dios le había dicho. Ahora, a pesar de que han pasado miles de años, no existe mucha diferencia entre el Noé de aquel entonces y los cristianos fieles a Dios en la actualidad. Digo esto porque todo cristiano fiel ha recibido la promesa. Todo cristiano tiene la certeza de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su pueblo un día, ¿verdad? Todo cristiano fiel ha recibido la promesa y tiene la certeza de que fuimos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano fiel tiene la promesa de que el justo estará con Dios para siempre. Pero desdichadamente existen muchos que sufren debido a la desobediencia. En muchas ocasiones los cristianos sufren porque, al igual que el hombre en el tiempo de Noé, ignora las señales, ignora las advertencias y le dan más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Algo que también sucede con frecuencia es que muchos de nosotros pretendemos que no hemos escuchado las advertencias de Dios y por consecuencia sufrimos grandemente. Así que la pregunta que ahora debemos hacernos es: ¿hacemos lo que Dios manda o hacemos lo que el mundo dicta? Al igual que Noé, los cristianos hemos recibido instrucciones exactas y específicas de lo que tenemos que hacer. Todos sabemos que Dios nos ha encomendado una misión. Todos sabemos que Dios quiere que vivamos de una manera muy diferente a la manera que vive el mundo. Pero en muchas ocasiones ignoramos o escogemos desobedecer a la voluntad de Dios. Es decir, nos dejamos influenciar por lo que se puede decir de nosotros. Nos dejamos influenciar por las opiniones, por las críticas de quienes nos rodean. Allí segunda de Pedro capítulo 3 nos advierte, dice: sabiendo primero esto, que en los primeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra
guardadas para el fuego en el día del juicio y para la perdición de los hombres impíos. Desgraciadamente, esto es algo que sucede con frecuencia. Y muchos son los que escogen apartarse de la verdad de Dios y volverse al mundo. Pero como les dije, al igual que Noé cumplió con lo que Dios le había encomendado, los cristianos fieles tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha encomendado también a nosotros. No podemos ser igual que el mundo y criticar a aquellos que se puedan haber descarriado o que han caído, sino que tenemos que acercarnos a ellos y restaurarles en amor. Como fieles cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de encaminar a todo el caído, descarriado y entregado, aún que aún no conoce a Cristo, que conducirle a los caminos de esa arca de salvación que Dios nos ha preparado para nosotros, que es Jesucristo, que es Cristo mismo, el Hijo de Dios. Porque en el tiempo de Noé, él tuvo que construir un arca para poder ser salvo, pero el arca de nuestra salvación fue construida por Dios mismo, aleluya. El arca de nuestra salvación no es de madera, no fue construida por manos de hombres. Nuestra arca fue construida por Dios mismo. Existe un arca en que todos debemos entrar. Existe solo un arca para nuestra salvación y su nombre es Cristo Jesús. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para concluir, como cristianos fieles tenemos que seguir el ejemplo de Noé en nuestro vivir cristiano. Noé no permitió que las cosas del mundo interrumpieran su obediencia a Dios. Noé no permitió que las cosas de este mundo influenciaran de la manera que actuaba y se comportaba. Noé perseveró en el caminar de justicia. A pesar de vivir en un mundo de maldad, Noé no se desanimó, sino que hizo la voluntad de Dios. Noé hizo lo que Dios le había instruido sin dudar, sin titubear. Aún no había comenzado a llover. Noé no estaba cerca de un puerto o cerca del mar, pero Noé construyó el arca sin dudar ni un segundo. Se mantuvo justo, obediente ante los ojos de Dios. Hermanos, esta es una invitación para todos nosotros, mantenernos justos ante los ojos de Dios. Enseñemos el camino a la salvación a todos esos que no la conocen todavía. Enseñémosle el camino al arca a todos aquellos que puedan haber perdido su camino, a todos aquellos que se puedan encontrar descarriados o decaídos. Enseñemos el camino de la fe y de la salvación. De Noé tenemos mucho que aprender. Tenemos que desarrollar y ejercer las tres cualidades que él tuvo. Uno, tenemos que perseverar en santidad. Tenemos que ser justos. Dos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice ella? Y tres, tenemos que ser obedientes a la palabra. Recordemos siempre que a pesar de lo grande que pueda aparentar una tormenta, el diluvio, 40 días, 40 noches, Dios tiene un arco de iris preparado para todo aquel que se mantiene fiel a su palabra. Hermanos, Dios no olvida sus promesas. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Buen Dios y Padre, oramos pidiendo que tu palabra tenga acogida en los corazones en esta hora. Que esta palabra sea de bendición para todo aquel que la ha escuchado y la ha recibido en su vida. Señor, habla en este tiempo. Necesitamos oír tu voz y esta voz sea tan potente y tan poderosa que nos sacuda, que nos saque de nuestra comodidad y nos levante y nos lleve a caminar detrás tuyo o caminar contigo, seguir tus pisadas y que un día se pueda decir de nosotros también, él caminó con Dios, ella caminó con Dios. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.